para seguir ajustándonos al tiempo previsto, que ya nos retrasamos unos minutos. Sí. Bueno, como os decía, vamos a comenzar la segunda mesa redonda. Mi nombre es Encarna de Aro, soy la subdirectora general adjunta de Planificación y Cooperación del SAAD, aquí en el Inserso. Esta segunda mesa redonda trata de los mecanismos de protección y atención a las personas mayores maltratadas. Va a ser tan interesante por las personas que me acompañan, por los ponentes que me acompañan en esta mesa, tan interesante como hasta ahora, que creo que estamos todo el mundo de acuerdo que ha sido muy interesante, está siendo muy interesante esta jornada, desde el primer momento de la conferencia inaugural, la ponencia principal que nos ha dado María Ángeles Durán, la mesa redonda primera de la visibilidad. Y como digo, vamos ahora a tratar con los 4 ponentes que voy a nombrar según van a ir interviniendo y que tratan este tema de la protección desde distintas vertientes. En primer lugar, hay un poco de alteración en el programa porque el primer ponente no ha podido venir y se ha excusado. Tenemos a su sustituta que va a pasar a intervenir en tercer lugar. En primer lugar, tenemos a Rafael Sánchez, que va a hablar desde el punto de vista de los protocolos. Después va a intervenir Fernando Vicente, asesor aquí en el Inserso, y que va a tratar y va a dar unas pinceladas por el tiempo justo que tenemos sobre el tema del marco de actuación para las personas mayores, que ya se ha dicho aquí que ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que trata también este tema del maltrato a las personas mayores y a la mujer mayor en concreto. Como os digo, en tercer lugar va a intervenir María Jesús, que viene en sustitución de Francisco Mayós y que ella nos va a hablar desde la vertiente educativa, fundamentalmente, de la protección. Y en la cuarta interviniente será Raquel Herranz, que nos va a hablar desde el punto de vista del voluntariado. Sin más preámbulo, voy a leeros un poco el currículum vitae muy someramente del primer interviniente. Rafael Sánchez Vázquez es, como todos sabéis, estamos teniendo una mesa muy interesante y todos los ponentes tienen una experiencia larga. Os voy a hacer un resumen porque si no me voy a extender demasiado. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, técnico en Seguridad Ocupacional, máster en Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en alcoholismo, medicina familiar y comunitaria, experto en demencia y enfermedad de Alzheimer, máster en atención especializada a personas y familiares de personas con enfermedad de Alzheimer. Tiene una experiencia profesional desde el año 83 en diversos trabajos como médico. Desde octubre del 90 hasta septiembre de 2008 ha sido médico de toxicomanía de la Junta de Castilla y León. Ha sido médico de familia, director médico coordinador del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer. Ya os digo que es un simple resumen. Tiene numerosos libros publicados, docencia impartidas, bastante, investigaciones. Bueno, pues como veis tiene esa experiencia que garantiza una buena ponencia, seguro que la vamos a tener. Gracias. Buenos días. Agradezco al Inserso, al que considero mi casa, a estar con ustedes hoy, a hablarles de un protocolo que es propio nuestro del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer del Inserso en Salamanca. Y ruego disculpas por el currículum. Yo creo que no hay cosa más aburrida que un currículum. Y a pesar de que lo mandamos un poco reducido, pero siempre queda demasiado extenso. Muchas gracias. Nosotros en el año 2011 iniciamos en el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca, del Inserso, el protocolo de acreditación como en la norma de calidad 158.101, que es la norma de calidad de centros geriátricos. Para esto elaboramos un manual de calidad en el cual incluimos una serie de protocolos
de muy diverso corte, uno de los cuales titulamos Protocolo para evitar tratos vejatorios y el maltrato físico y moral. Aquí no hablamos solo de mujer mayor maltratada, sino hablamos de personas con demencia. Mayores. A ver, ¿sí? Perdona, es que atrás ¿Sí? no se te oye. A ver. ¿Así mejor? Sí, pon aquí. ¿Así? ¿Mejor? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto, gracias. Como digo, elaboramos una serie de protocolos, uno de los cuales es este, que se refiere a personas con demencia, y es el ámbito de aplicación en su día, cuando nace este protocolo, es el Centro de Referencia Estatal, nace con esta humildad, ¿no? Actualmente el INSERSO, el Comité de Ética del INSERSO, está elaborando un protocolo mucho más amplio para aplicarlo en todos los centros del INSERSO, que luego les expresará don Fernando Vicente. Yo hablaré solo de este, que como digo, se hizo en el 2011, la clave 04, la edición 01, sigue en vigor porque cada año, los protocolos cada año son revisados sistemáticamente por una auditoría interna y una auditoría externa que hace AENOR. Se modifican si son necesarios, en cuyo caso las ediciones van siendo sucesivas. Este está sin tocar desde el inicio. Recoge mucha de la información que ha sido expuesta por Mónica, Lourdes y Sacramento en la mesa anterior, con lo cual oiremos y leeremos las mismas cosas, por lo tanto no repetiré lo que ellas han expuesto magníficamente. El objetivo de este protocolo, cuando se crea, es detectar precozmente y prevenir a partir de unos perfiles de riesgo el maltrato o el trato vejatorio. Para poder actuar en diversas fases del conflicto. Primero la prevención, detección de agresiones, intervenciones, si fueran necesarios, policiales, judiciales o de la Fiscalía. Actuar en la mediación desde el Departamento de Familia. El Departamento de Familia está constituido por psicoterapeuta de familia, educadores sociales, etcétera, dentro del equipo de intervención del centro, y el seguimiento del caso de agresión, de existir. Y el objetivo del protocolo es describir la metodología de cómo íbamos a hacer esto. ¿A quién lo dirigimos? A todos los usuarios son susceptibles. Estamos hablando siempre de personas con demencia, con distintas demencias, sobre todo Alzheimer, la más frecuente, pero de todas las demencias. Y hay que tener en cuenta que tenemos personas con demencias avanzadas de 40, 38 años, 50 años, etcétera. Por lo tanto, cambia un poco lo que es la definición del anciano maltratado o de la persona mayor con maltrato, aunque sea esa la mayoría. ¿Y quién está implicado? Pues todo el personal o todos los profesionales que trabajamos en el centro. Sacramento ha utilizado una magnífica definición de maltrato, pero nosotros tomamos esta que, aunque sea un poco antigua, de la Conferencia de Almería del año 95, sigue teniendo una vigencia, y si vemos las palabras que están resaltadas en negrita, que son muchas y casi todas, definen perfectamente lo que queremos decir. Cualquier acto u omisión, aquello que dejamos de hacer, que produzca un daño, aunque no sea intencionado, practicado sobre personas de 65 más años. Aquí ya digo la salvedad de nuestro centro. La transcripción es literal de la definición, pero nosotros lo aplicamos a todos. Que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional y que vulnere la integridad física, psíquica, la autonomía o el resto de derechos fundamentales del individuo. Que se pueda constatar de una forma objetiva o recibir de una forma subjetiva. Y llevar a efecto las consecuencias de persecución, si fuera necesario, en el ámbito jurisdiccional penal. Definimos las tipologías del maltrato, en la cual han incidido, como digo, mis compañeras anteriormente, y por eso no entraremos de forma muy profunda, en 10. Las diferenciamos en 10. Uno sería el maltrato físico, que es el uso de la fuerza física, que da lugar a un daño, a una lesión, a dolor. Otro es el psicológico, a veces más subrepticio, pero infinitamente más dañino. La angustia, pena, sentimiento de indignidad, miedo o aflicción por actos verbales o conducta no verbal. El desprecio muchas veces es peor látigo que la palabra. ¿Cuántas veces se ha infantilizado, objetificado, me cuesta decir esta palabra, objetificación?
Es decir, el anciano mueble que está ahí puesto, se vio antes en el vídeo de Lourdes Bermejo, la humillación, la ridiculización, amenazas, insultos, invalidación o minusvaloración del anciano. El abuso sexual, en cuanto a comportamiento que sea consumado y que no sea consentido, o realizado con personas que no son capaces de dar su consentimiento, como son las personas con demencia, estén incapacitadas o no. Este es menos frecuente según la estadística que expuso antes Sacramento, pero no deja de tener su importancia. La explotación financiera, cada día más en boga en los medios de comunicación, con estos actos de preferentes, etcétera, cosas que ancianos no son capaces de entender y muchas veces se abusa de ellos. El maltrato farmacológico. La semana pasada ha tenido en esta misma sede una magnífica jornada sobre sujeciones, que se pudo seguir en streaming, fue soberbia en su organización, y se habló de las sujeciones físicas, pero también de las sujeciones químicas, lo que se han dado en llamar las camisas de fuerza química. Una cosa es tratar bien a un enfermo con un delirio, una alucinación, es decir, un cuadro psicótico, y otra es para que durmamos todos, vamos a darle unas gotitas y así se tranquiliza. También incluimos ahí la negación. Estamos hablando de actos u omisiones. La negación de un medicamento necesario sería también maltrato farmacológico. La negligencia o abandono. Negligencia se llama en el ámbito institucional y abandono en el ámbito familiar, cuando se rechaza, se equivoca, se retrasa la implantación de tratamientos o necesidades que la persona tenga, ¿no? Por ejemplo, no aportar recursos económicos, omitir necesidades básicas como alimento, agua, alojamiento, abrigo, higiene, etcétera. Es distinto de lo que veremos ahora después, que es la autonegligencia o autoabandono. La vulneración o violación de los derechos en cuanto a confinamiento, interferencia de la libertad personal. En el vídeo de Lourdes, en el primero, se ve como candan a una persona mayor, esto es una cosa que pasa, o vulneración de otros derechos fundamentales que tiene como ciudadano de pleno derecho, porque aunque la persona esté incapacitada judicialmente, sigue siendo un ciudadano con todos los derechos plenos, aunque él no pueda en ese momento decidir sobre ellos. La autonegligencia o autoabandono es el comportamiento de una persona mayor que rechaza alimentos, fármacos, que pueden amenazar su propia salud, su integridad, su seguridad, puede rechazar higiene, abrigo, ropa, etc. Es distinto del anciano que es, o persona mayor que es absolutamente capaz, tiene sus capacidades completamente conservadas y decide, en pleno uso de sus facultades y con toda la información médica que se le está brindando, por ejemplo, rechazar un tratamiento. Mire usted, tengo 85 años. Este cáncer de próstata no me lo opera. No, mire, es que si se opera pasaría esto y si no lo otro. Vale, decido que no. Es distinto el caso. Esto no es una autonegligencia ni autoabandono. El maltrato social, la discriminación de un grupo de población que reúne unas características comunes, en este caso es la edad, generalmente, cuando hablamos de la persona mayor, y que se convierten en víctimas de delitos, estafas, timos, trampas, etcétera, etcétera, o acoso inmobiliario. Y, por último, el maltrato institucional. Definiendo las tipologías del maltrato, es cualquier legislación, programa, procedimiento, etcétera, que procede de los poderes públicos o también privados y que llevan a un abuso, negligencia o detrimento de la salud, de la seguridad, del estado emocional o del estado del bienestar físico. Después de definir las tipologías de maltrato, pasamos a definir los factores de riesgo. En cuatro apartados, asociados a la víctima, institucionales, estructurales, etc. Muchos de estos han sido ya también expuestos, con lo cual no me detendré en aquellos que han sido extensamente tratados ya. Asociados a la víctima, la persona que sufre el maltrato estaría en el deterioro funcional, asociado a la necesidad de terceros para hacer actividades de la vida diaria, la dependencia psíquica, que es la reducción de la capacidad intelectual, y las alteraciones de la conducta. Estos tres básicamente se ven muchísimo en demencias de cualquier estilo, y cuanto más avanzadas, en cuanto a grado, más. Aislamiento social, si hay historia previa de violencia familiar, y sobre todo también se ha constatado en mujeres mayores de 75 años. Los estructurales han sido tratados también por la primera ponente, la profesora Durán. Pobreza o falta de recursos, discriminación por la edad,
ver la vejez como una carga, deficientes relaciones intergeneracionales que antes no pasaban porque las familias eran extensas y a las personas mayores, a los abuelos se les cuidaba en casa con los demás, pero ahora no. Entonces los nietos a veces tienen una poca relación con sus abuelos, y potenciación de viejos conflictos, cosas que subyacen a lo largo de toda una vida de pareja juntos y que salen o se exacerban más adelante. Asociados al cuidador son los más extensos, las múltiples responsabilidades, el cansancio, sobrecargas, cuidadores únicos, cuidadores inexpertos, trastornos mentales o abusos de droga del cuidador, historia previa de maltrato que puede haber sufrido el cuidador del que va a cuidar ahora, situación personal de salud de cada uno. Si se lleva mucho tiempo y se ha cuantificado más de 8 o 9 años cuidando a la persona mayor, una falta, a lo que se ha dado en llamar cuidadores informales, entre comillas, con todo el respeto de eso, que son las personas que no tienen una preparación para el cuidado, no son los institucionales, no son los formales, por decirlo de otra forma, pero que son los que cuidan realmente. ¿Cuántas parejas de ancianos, uno cuida al otro, llevan viviendo 50 años juntos sin que nadie le diga? Y peor todavía cuando es el hombre el que tiene que cuidar, porque no ha hecho compra, no ha puesto lavadoras generalmente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y dentro de los institucionales está personal poco preparado, formado, a veces se contratan con bajas cualificaciones, los salarios son bajos, las ratios en cuanto a sobrecarga de trabajo pues están muy bajas también, poco personal para muchas personas cada vez más dependientes. La estructura física de la institución, en cuanto a barreras arquitectónicas, por ejemplo, falta de recursos, unas normas o códigos éticos de conducta en los centros inadecuadas, y también se aludió, yo creo que fue Sacramento la que lo dijo, lo de la falta de controles de inspección por parte de la administración y de la propia gerencia o dirección de los centros. Una vez que tenemos más o menos encuadrado esto, pasamos a cómo se detectar y actuar. Hay muchas situaciones, síntomas, signos que se ven y que podría hacernos sospechar, pero el más sensible y más específico es la queja por parte de la persona mayor, que no podemos decir, bueno, como es mayor o como está demenciado, etcétera. No, es el indicador más sensible y más específico. No siempre está presente, ¿eh? En atención primaria tienen muy claro, cuando digo atención primaria hablo de los tejidos básicos más próximos al ciudadano, es decir, los centros de salud, médicos de cabecera, enfermeras, centros de acción social, trabajadores sociales, etcétera. Muchas veces lo detectan por equivalentes o por otros indicadores de sospecha, ¿no? Cardenales, tristeza, abandono, etcétera, etcétera. Esto puede hacerlo sospechar. El maltrato más frecuente es el domiciliario. La mayoría de los malos tratos vienen están en domicilio y pueden darse dos circunstancias. Uno, la sospecha de que existen, o la certeza de que existen. El Centro de Referencia Estatal de Alzheimer del Inserso no es un centro asistencial. La asistencia, tanto social como sanitaria, está transferida a las comunidades autónomas. Por lo tanto, en el caso de una sospecha, el equipo de familia, la dirección gerencia del centro, la dirección médica, se pone en contacto con las estructuras comunitarias, servicios sociales, etcétera, para evaluar el riesgo y hacer un plan de actuación. Al mismo tiempo, se establece la mediación adecuada, se crea el programa de actuación, el plan, y siempre se debe anotar en la historia clínica o en el registro oportuno cualquier cosa que se haga, porque puede ser base para, si esa sospecha se confirma y pasamos al grado de certeza, habrá que poner, primero hay que ver ahí dos cosas fundamentales al inicio: una, el riesgo potencial, y la inmediatez. Si el riesgo es alto y además es inmediato, es muy urgente actuar; si no, se puede crear un plan de actuación. Y en todo caso llevaría a denunciar a fiscalía, a policía o al juzgado. Si la persona sospechamos que es incapaz, es decir, que no tiene sus competencias absolutamente, pero no está incapacitado judicialmente, hay que ponerlo en conocimiento de la fiscalía.
El fiscal se constituye de esta forma en defensor de la persona con demencia y lleva adelante lo que sería el proceso de incapacitación. Si la persona ya está incapacitada, hay un tutor legal, con lo cual hay que poner también conocimiento de la Fiscalía para el control de esto. Y si es institucional, que se define como forma en la que se ha atendido una persona con una estancia continuada en instituciones públicas o privadas, si hay sospechas, también se debe comunicar siempre a la dirección del centro. Es decir, nosotros creamos un procedimiento lógico de denuncia. ¿Quién es el que tiene que tomar en consideración? La dirección del centro comprueba su veracidad, el alcance, toma las medidas adecuadas y, en el caso de certeza, es exactamente lo mismo que lo anterior. Hay que ver el riesgo potencial y la inmediatez del daño y establecer un plan de actuación que a veces acabará en el juzgado, la policía o la fiscalía. Debo decir que en estos 4 años hemos tenido un par de casos nada más, afortunadamente. Uno de agresión física, digo de lo que he comentado, no de... sí, muchas gracias. Muy amable. Estoy acabando ya. Uno de agresión física y que venía de domicilio y otro que se produjo en el centro. Afortunadamente no ha habido más, se actuó inmediatamente y se corrigieron. Si cualquier empleado profesional del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca lo detecta, debe realizar un escrito, ahora vemos los formatos, bien a la dirección médica y al área de intervención directa para abrir el expediente. Y estos escritos pueden ser aportados como evidencia a la policía, fiscalía y juzgado. En el caso de la agresión fue un parte de lesiones que puso en marcha que el juez tomara carta en el asunto. Los registros que se hacen, hay en el sistema de registro informático del centro de gestión informática, cuyo nombre es GESCAI, hay unas hojas de no conformidad o unas hojas de incidencia, pueden ser rellenados ahí, eso siempre se adscribe a alguien, a la dirección médica, a la gerente, al responsable asistencial residencial, o bien simplemente un escrito libre, con formato libre, es suficiente para ponerlo en marcha. Desde el Centro de Referencia Estatal, muchas gracias.